Y continuamos, amigos televidentes, y le damos la bienvenida al doctor Guillermo González del SINAPRED. Gracias por estar con nosotros, doctor. Siempre es un placer Alberto. recibirlo en el programa. Doctor, ya han caído las primeras lluvias, como usted lo avisó la última vez que estuvo por acá, y también con el conocimiento del INETER, ¿verdad? Es un buen invierno, lo que ustedes llaman un invierno neutro, pero exacto, como usted advertía, pues podría causar, digamos, algunas situaciones que pudieran poner, digamos, en peligro o significar algún riesgo, digamos, ¿verdad?, para alguna familia. Ustedes han estado dándole cobertura a las precipitaciones, entiendo. Un día de esto tuve la oportunidad de ver a compañero Marcio y me indicaba cómo estaba el Pacífico, ¿no? Eso fue hace 2 días, o ayer creo que mismo. Ayer, ¿no?, en la mañana. En la mañana. Así es. De esta manera que ustedes han estado atendiendo eso. Correcto. Y han habilitado una línea, doctor. Háblenos primero un poco en términos generales, ¿no? Lo que han estado haciendo. Buenos días, Alberto. Muchísimas gracias por la oportunidad de estar siempre en contacto con nuestro pueblo. Nuestro presidente nos orienta que todo este tipo de informaciones las estemos proporcionando de manera sistemática, ordenada, para que nuestra gente esté al tanto, porque aquí lo más importante en esto que nosotros llamamos la gestión de riesgo es que todos nos involucremos, pero que nos involucremos de manera informada, ordenada, comprendiendo, entendiendo todos los fenómenos y el cómo prepararnos para responder ante ellos. En efecto, conforme los pronósticos que habían hecho las distintas instancias meteorológicas, tanto las nuestras, de los compañeros del INETER, como a nivel regional y a nivel internacional, el periodo lluvioso ya prácticamente se está instalando, pues, ¿verdad? Estamos en la última semana de mayo y se había hablado precisamente que en esta semana se iba a ver ya instalado el invierno. De hecho, inclusive las lluvias están generalizadas en todo el país. Han estado también dentro de ese patrón que se había hablado, ¿verdad? Un patrón que en algunas zonas pues cae en poco tiempo, precipitosamente, pero en otras está lloviendo. Anoche, por ejemplo, casi todo el Pacífico teníamos una lluvia persistente, leve, ¿verdad?, que moja, y eso es bueno para la agricultura, ¿verdad?, y no afecta a las personas. En efecto, también como parte de la entrada del invierno, pues se intensifican, ¿verdad?, los mecanismos de vigilancia. Eso es muy importante, lo hemos dicho en distintas oportunidades. Nosotros afinamos los mecanismos de comunicación, no solamente con el INETER como instancia científica de la vigilancia meteorológica, sino también con esa red que se ha creado a nivel nacional, a nivel comunitario. Nosotros tenemos una comunicación permanente, especialmente de aquellos 2000 y tantos puntos críticos que nosotros tenemos que estar precisamente atentos. En estos días hemos estado dándole también seguimiento a la ejecución, a la puesta en práctica del plan invierno seguro, porque si bien es cierto, hace 3 semanas nosotros hicimos el lanzamiento a nivel nacional, esa es como la gran visión nacional de cómo el país, ¿verdad?, va a enfrentar en este año el periodo lluvioso. Pero cada municipio es una realidad. Entonces, de ese plan nacional se han derivado planes departamentales, incluso planes regionales para cada una de las regiones autónomas del Caribe, y lógicamente llegamos hasta el nivel municipal. ¿Qué es lo que hemos estado haciendo en estos días? Aparte de la vigilancia meteorológica, esa comunicación permanente con los compañeros de INETER, pues hemos también, por otro lado, teniendo reuniones virtuales con todos y cada uno de los departamentos, con los comités municipales, para ver cómo estamos caminando en el plan invierno. Por ejemplo, con los compañeros a nivel municipal estamos haciendo mucho énfasis, por ejemplo, en cómo en cada municipio tienen previsto el escenario de lluvia. Esto es muy importante, ¿verdad? Porque no es lo mismo hablar de la lluvia aquí en la capital que hablar en San Carlos, que hablar en Muymuy, que hablar en Matiguás, ¿verdad?, que hablar en Jalapa, ¿verdad? Cada municipio tiene una característica muy particular. Y una cosa es el pronóstico de lluvia. Y yo se los pongo así como gráficamente, ¿verdad? Una cosa es lo que nos cae de lluvia y otra cosa es dónde cae esa agua, ¿verdad? Porque si cae en una zona muy baja, si cae en una montaña, si cae acompañada de mucho viento, si cae a la orilla del mar y acompañada de grandes olas, ahí tenemos distintos fenómenos que pueden afectar a la población.
Cuando decimos el escenario, no solamente el escenario natural, porque también una cosa son las lluvias. Ahora viene la pregunta, ¿y a dónde está sentada la población? ¿Ah? Por ejemplo, aquí hay zonas de Managua, las áreas verdes, que puede llover, si vos querés, varios días y no tenemos ningún problema. Ahora, si cae encima de un barrio que tiene, digamos, limitaciones en sus sistemas de drenaje, eso es una gran preocupación. Si cae, digamos, lluvia muy intensa en la zona montañosa, que luego toda esa agua viene a través de los cauces, pues lógicamente, ¿quiénes nos preocupa? La gente que vive a la orilla de los cauces, ¿verdad? Entonces, ese aspecto de que en cada municipio, ¿verdad? Y como hemos hablado, llegar hasta cada comunidad, que cada barrio sepa exactamente cuál va a ser la situación, el escenario en que se va a mover, eso es extremadamente importante. Entonces, eso es lo que hemos estado trabajando con los compañeros. Ayer, por ejemplo, en la tarde estábamos con los compañeros de Boaco, ¿verdad? Boaco tiene algunos municipios donde hemos tenido situaciones críticas, por ejemplo Teutepe, pues, claro. Tal vez recuerdas que ahí recorre un río importante que termina en la presa de Las Canoas y que de repente hemos tenido inundaciones que han afectado a distintos grupos de población. Hacíamos el ejercicio con los compañeros del municipio donde ellos en su mapa, ¿verdad? Después que hicieron una visita a los puntos críticos, que hablaron con la familia, que reconocieron, digámoslo así, nuevamente cómo está la situación, ¿verdad? Pues nos decían con bastante precisión sobre el mapa, ¿verdad? Cómo tienen planificado en esos barrios. Y fíjate bien que esto es bien importante, no estamos hablando en general, ya tiene nombre y apellido, ¿verdad? Los barrios, por donde la gente va a evacuar en caso que haya alguna situación. Por ejemplo, los compañeros de Santa Lucía nos mencionaban cómo han venido trabajando con el FOMAP para asegurar que los caminos, ¿verdad? Algunos de ellos, que ellos los tienen claramente identificados, ¿verdad? Que sus vados, de repente cuando las lluvias son muy intensas, pues se afectan, ¿verdad? ¿Cómo van a trabajar para que la producción no se detenga, ¿verdad? Y pueda salir en su momento oportuno? Y así, por el estilo, hemos venido en los reconocimientos y en las reuniones que hemos tenido con los compañeros a nivel municipal, identificando todo ese conjunto de acciones. Te podría decir que la tónica a nivel nacional es que desde que se lanzó el plan invierno, ¿verdad? Y que comenzaron los compañeros a nivel de cada municipio a hacer la visita a los puntos críticos, yo te diría que prácticamente el 100% del país ha estado movilizado a ese trabajo de hacer ese nuevo reconocimiento colectivo de las situaciones de riesgo, tanto de inundación como de deslizamiento, como aquellos puntos críticos que están en las zonas costeras, en las zonas bajas. Y esto ha permitido que los planes pues cada vez son más aterrizados, son más, yo diría, más apegados a la realidad. Y el otro aspecto que hemos estado discutiendo, ¿verdad? A nivel de los departamentos y los municipios es cómo están las capacidades de respuesta. Eso es bien importante. Desde la organización comunitaria, las brigadas, ¿verdad? de respuesta, de atención a las poblaciones cuando se puedan ver afectados. Y un punto muy importante, Alberto, el cómo actuar si se presentara una emergencia más allá, digamos, de lo normal. Porque, a ver, en esto nosotros también la experiencia nos ha venido diciendo que el periodo lluvioso es un periodo que muestra situaciones muy aparatosas. Sin lugar a dudas, a todos nos pone alerta el hecho que veamos que el agua va subiendo, ¿verdad? Pero el agua es maravillosa, ¿verdad? Y nuestros territorios tienen una capacidad de absorber que así como sube el agua, baja, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el que la gente tenga clara, ¿verdad?, qué lugares van a tener simples anegamientos, ¿verdad?, que tal vez lo que va a provocar es incomodidades, ¿verdad?, hasta aquello donde en efecto a las poblaciones hay que decirle, miren, estén listos por cualquier cosa, pues, sobre todo aquellas que viven a orillas de cauces, a orillas de ríos, ¿verdad?, en zonas muy dependientes, ¿verdad?, esas pendientes donde el agua corre con mucha velocidad, o que las estructuras de sus viviendas son tan frágiles, ¿verdad?, que pueden colapsar, ¿verdad?, producto de los vientos. Entonces, todos esos distintos escenarios son los que hemos estado discutiendo con los compañeros. Hemos visto que cada vez más, a nivel de cada municipio, los equipos municipales están más apropiados de sus realidades y son capaces de organizar mejor las capacidades de respuesta. Pero, sobre todo,
un elemento que es bien importante. Yo digo que estos son indicadores que nos dicen cómo nuestro sistema se va fortaleciendo. Cada vez más nosotros observamos que los compañeros a nivel de cada municipio tienen más conciencia, que aquí el factor fundamental es que cada familia esté clara de las situaciones en que se va a ver envuelta a la hora de una emergencia. Y trabajan con ellos, ¿verdad?, para que tengan su plan familiar, su plan de evacuación, que tomen las medidas pertinentes, tanto preventivas como a la hora de la emergencia, para salvaguardar la vida. Entonces creo que ese binomio, ¿verdad?, una población informada, una población que conoce y comprende sus realidades, ¿verdad?, junto con instituciones que se articulan, que se engranan, ¿verdad?, para trabajar de manera conjunta con la comunidad, es lo que nos permite que podamos estar listos ante cualquier circunstancia. Una buena parte de los municipios ya están en la fase inclusive de concluir todo lo que son limpiezas de cauces, limpiezas de vados, podas de árboles en lugares digamos que han detectado que pueden afectar a vivienda o que pueden incidir, como hablábamos la vez pasada, sobre los tendidos eléctricos, que muchas veces no solamente el tendido eléctrico, sino que también al caerse el tendido eléctrico también afecta el agua, ¿no? Entonces, ¿cómo trabajar todos estos elementos? Porque al final la vida es todo eso, pues, ¿verdad? Es la integridad, es que la gente se sienta segura, pero también que pueda trabajar, que se pueda movilizar. Hemos estado también haciendo mucho énfasis con los compañeros y observamos que los planes y las acciones que están desarrollando lo han tomado muy en cuenta, que es el tema del cuidado de los muchachos en las escuelas, ¿verdad? Nosotros hemos insistido, ¿verdad?, que es importantísimo que en esto haya un plan de seguridad escolar de cara al periodo lluvioso, que incluya no solamente la estancia del muchacho en la escuela, sino su tránsito de la casa a la escuela, el regreso, el por dónde va, ¿verdad? Cuáles son las medidas que se deben de tomar para asegurarnos que el sistema escolar funcione, los muchachos estén seguros, las familias estén tranquilas y que esto pueda pasar. Y el otro elemento es las acciones que hay que hacer para proteger la salud. Hemos insistido con los compañeros que en este año, ¿verdad?, la particularidad de estar en un contexto con la pandemia, ¿verdad?, nos debe hacer que si ya lo tenemos como principio, ¿verdad?, estar atentos a evitar que se nos presenten epidemias, con mucha más razón en este año, pues, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entonces la lucha contra el mosquito, la lucha contra las ratas, la lucha contra, digamos, el mal manejo del agua, ¿verdad?, las medidas de prevención que tienen que ver con el cuidado de alimentos, agua, todo eso, nos debe llevar a que hagamos el mayor esfuerzo, no solamente que la gente no se vea afectada por la lluvia, sino que se mantenga sana. Eso es muy importante en esta etapa. De hecho, inclusive, estamos trabajando mucho en reforzar aquel componente que ya es casi como yo diría una característica de nuestro modelo de respuesta, y es que hablemos de las casas solidarias a la hora que necesitemos que alguna familia, por X o Y circunstancia de la característica de la lluvia en su barrio, en su comunidad, pues de repente necesiten desplazarse, ¿verdad? Entonces se está trabajando mucho en que esa red de familias, de casas, de compañeros, compañeras que están dispuestos, digamos, a albergar temporalmente a una familia, estén a disposición a la hora de cualquier emergencia para poder atender a la gente a la hora que sea de madrugada, fin de semana, no importa. Entonces nosotros vamos a seguir en estos días, ¿verdad?, con este trabajo. Hoy en la tarde, por ejemplo, vamos a tener la sesión con el departamento de Granada, los cuatro municipios. Ahí tenemos una zona, digamos, en Granada que es muy importante, que es la zona de Malacatoya, que se comparte con la zona de Tipitapa. Hemos estado también trabajando esa idea de que hay que combinar las acciones de los municipios, ¿verdad?, para que siempre tengamos capacidad de poder atender a aquellas poblaciones que a veces quedan en las zonas limítrofes y que se le pueda echar, como decimos en buen nicaragüense, la vaca, de tal manera que podamos atenderla de la mejor manera. Mañana vamos a estar en reunión con los compañeros de Nueva Segovia, y así tenemos un programa, ¿verdad?, que vamos a estar mes a mes dándole seguimiento, ¿verdad?, a los planes, su ejecución, y tratando con ellos de ir afinando cada vez más
la identificación de los problemas, el cómo atenderlos, el cómo anticiparse sobre todo ese elemento, Alberto, ¿verdad? Yo creo que Nicaragua ha dado ese salto enorme de que ya no solo salimos en carrera a atender la emergencia, ya tenemos una capacidad de anticiparnos, de que la población sea parte también de todo ese conjunto de medidas que nos permiten reducir el impacto negativo que podamos tener ante la lluvia. Vamos a irnos a una pausa. Cuando regresemos, quisiera, doctor, que habláramos un poco sobre la responsabilidad individual. Ya con estas lluvias circularon algunas fotografías donde algunos pases de ríos estaban crecidos y la gente esperaba. Así es. Y recuerdo que ha sido siempre, cada año, se han presentado situaciones trágicas debido a la impaciencia a veces al cruzar esto. Hablemos un poco de eso. Vamos a la pausa, ya regresamos. Doctor, le decían las quebradas, le decían las crecidas de los ríos, ya algunas imágenes comenzaron a circular de la gente esperando. Aquí también juega el aspecto individual, ¿no? El cuidado individual y esperar, tanto peatones como gente que va en vehículos, porque no es la primera vez que hemos visto un vehículo, digamos, que no logró cruzar y que se presentó una emergencia, algunos con resultados trágicos. Y en ese sentido, pues también yo creo que ustedes han hecho un trabajo de concientización, ¿no, doctor? Así es, hermano. Yo diría que en todo siempre hay una responsabilidad individual. Claro, en algunos aspectos es más notorio que en otros, claro, ¿verdad? Claro. Siempre hemos hablado que en esto hay una responsabilidad compartida. En efecto, nosotros hemos venido trabajando desde hace años, ¿verdad? Y en este sentido, lo trabajamos, te lo mencionaba hace poco, desde las escuelas inclusive. Claro. Ya, porque, a ver, un padre de familia en una zona rural, ¿verdad?, que manda a sus muchachitos al colegio, en ese tránsito hay una serie de riesgos desde que atraviesan una carretera y hay alguien que vaya a gran velocidad, ¿verdad?, hasta el hecho de que en efecto tengan que pasar por alguna quebradita que en verano a lo mejor ni se imagina uno, claro, ¿verdad? Claro. De que por ahí circula bastante agua. Entonces, hemos venido insistiendo en eso y precisamente hemos venido trabajando para que haya una especie de acuerdo entre el sistema educativo, los padres de familia, para que se trate de que los niños desde muy pequeños comienzan a aprender a tenerle, yo diría, respeto, ¿verdad?, a todo lo que signifique corrientes de agua, pues. Y uso esa palabra, respeto, es decir, ¿verdad? Claro. Porque el respeto te lleva también a ser prudente, a valorar tus capacidades frente a esa situación y no exponerte innecesariamente. Hemos venido insistiendo también, inclusive a través de los compañeros de la policía, por ejemplo, con los que andan en moto, ¿verdad?, con los que manejan, que cuando haya alguna situación, ¿verdad?, inclusive los detengan, se les informe, miren, en tal lugar hay una correntada, por decirlo en buen nicaragüense, ¿verdad?, o que se desbordó más adelante un cauce, ¿verdad? Hemos tenido accidentes trágicos, lamentables, y precisamente ha sido por el hecho de que no hemos sido prudentes, ¿verdad? Hemos creído que porque se mire el agua superficial y se nos olvida que en algunos momentos puede haber un desprendimiento de una masa de tierra, ¿verdad?, que no es visible, por debajo de la correntada. Entonces, esos trabajos lo hemos venido haciendo, la policía juega un papel muy importante en esto. Rápidamente, cuando se dan estas lluvias intensas en algunos puntos, y eso es parte de lo que estamos revisando en los planes, la policía se desplaza, ¿verdad?, a un poco de dirigir el tráfico, ¿verdad?, en alguna zona. Y de igual manera hemos venido hablando a nivel de los productores, a nivel de las comunidades, eso que tú dices, ya más allá, en la zona más rural, ¿verdad?, donde está el río, hombre, lo más prudente siempre es esperar que baje el agua, porque lamentablemente con el cambio climático, inclusive, muchos lechos de los ríos se han puesto como lavados, pues. Entonces, ¿qué pasa? El agua corre a distintas velocidades. Y de repente uno puede ver por encima como que el agua va mansa, ¿verdad? Pero por debajo, de repente, acarrear ramas, pedazos de postes o lo que sea, que en algunos momentos esa tentativa de cruzar un río te puede golpear, te puede tirar para algún lugar, estrellarte contra alguna piedra, pues. Entonces, darnos cuenta que el agua en movimiento es una fuerza
que es difícil calcular solo con la vista, ¿verdad? Y que lo más prudente es detenerse, esperar que baje el agua, ¿verdad? Para pasar. Incluso en algunas visitas, algunas veces conversando con alguna gente, te voy a contar una anécdota porque eso es bien importante, uno aprende también de la gente, ¿verdad? Y entonces recuerdo que en una comunidad allá por Nueva Segovia conversábamos sobre este tema y salió aquello que, decía alguien, pero las bestias, porque así le dicen a los caballos, ¿verdad? Ellos conocen cuando el río puede ¿verdad? Pasarse. Salió una persona mayor y le dijo, mire, pero también la bestia es muy inteligente. Cuando se siente que el peso, ¿verdad? Le va a impedir cruzar, lo tira, dice, ¿verdad? Entonces, yo creo que esos pequeños consejos son sabios, ¿verdad? También de la experiencia. Entonces, no hay que atenerse a que las cosas son absolutas. Pues, ¿verdad? Que si vas en un caballo, el caballo tiene la capacidad de pasar. El caballo también va a identificar el peligro y él reconoce el peligro. Entonces, lo más prudente es detenerse. Y te lo digo también aquí en las ciudades. Aquí en las ciudades es muy importante que los conductores, los conductores de carro, de vehículo, de moto, y qué más diría yo, inclusive de vehículos pesados. ¿Por qué? Porque en efecto, vehículos pesados, uno no sabe en determinados momentos si los frenos ya se mojaron, se humedecieron, y no te van a agarrar, y de repente puedes estrellarte, pegar a un vehículo mediano. Entonces, ¿qué es lo más prudente? Lo más prudente en estos periodos de lluvia, frente a estas zonas donde hay correntadas de agua, lo mejor es parquearse, esperar que baje, ¿verdad? Y si estamos cerca de cauce, con mucha más razón, ¿verdad? Con mucha más razón, o pasando en aquella zona, ahí por ejemplo, como por el Edén, ¿verdad? Que de repente vos tenés los puentes, ¿verdad? En los cruces de calle. Lo más prudente es esperar que baje el agua. Es mejor llegar tarde que no llegar. Ahora, como habló de las ciudades, en el caso de Managua, digamos, las obras que han venido desarrollando desde la alcaldía de Managua, podríamos pensar que continuará haciendo su trabajo de disminuir los riesgos. Claro, ¿no? así Porque es. yo entiendo que han sido ampliados algunos cauces, han sido revestidos. Así es. Digamos, hay todo un trabajo también coordinado con ustedes, de tal manera que las cosas podrían ser menos difíciles durante la temporada de invierno, ¿no? De hecho, es importante que nuestra población sepa que no solamente son los trabajos de ingeniería, sino también los trabajos de vigilancia. En algunos de estos puentes se han colocado instrumentos para medir eso, volúmenes de agua, velocidad, de tal manera que también conozcamos. Porque vuelvo a lo que he dicho en algunas oportunidades. Los fenómenos no son fotografía, ¿verdad? Es decir, de repente tú solucionas hoy algunos aspectos de lo que está causándote problemas, pero en algunos momentos también las soluciones te llevan a otro tipo de nuevos elementos que hay que estar atento y conocerlo. Entonces, por ejemplo, hay estudios que nos dicen que entre 1950 y la fecha, ¿verdad? La velocidad con que baja la agua se ha incrementado en unas 40 veces, ¿verdad? Eso significa que entonces hay que prever, hay que hacer los trabajos en los cauces, todo ese revestimiento, pero hay que prever que eso también en algunos momentos tiene que ver con eso, con las velocidades de la agua, ¿verdad? La deforestación que ha habido, la urbanización que en algunos momentos se ha ampliado en Managua. Hay zonas que ya hoy no son los mismos de hace 30 años, ¿verdad? Que tenía sus bosquecitos todavía. Hoy se ven, están pobladas, hay urbanizaciones que se han venido instalando. Todo eso va cambiando un tanto la fisionomía de la naturaleza y nosotros tenemos que estar claros que eso hay que estarlo revisando permanentemente. Por eso es que todos los años nosotros actualizamos los planes, ¿verdad? Porque partimos del principio que hay diferencia entre lo que fue el escenario del año pasado con lo que puede ser el escenario de este. Por ejemplo, ahorita, pues nosotros nos estamos preparando, estamos dándole seguimiento a unos fenómenos que hay aquí en las costas del Pacífico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es cierto, hemos tenido situaciones donde se nos han combinado distintas bajas presiones y esto, pero siempre hay que estar atento en cuál va a ser el curso, el ritmo, hacia dónde se va a dirigir, cuánto podría ser la precipitación
que nos puede caer, dónde podría afectar. Entonces, siempre hay que estar haciendo estos análisis y eso es lo bueno en nuestro país, ¿verdad? Contamos con una institución muy sólida como es INITER, ¿verdad? Contamos hoy con un sistema que a nivel territorial está permanentemente vigilando la zona y esa combinación es lo que nos permite estar atentos. Siempre con el margen, ¿verdad?, de decir de que en esto juega un papel importante la población, de estar atenta a las recomendaciones y todo esto. Precisamente por eso abrimos esa línea 100, ¿verdad? Correcto, que nos permite conjugar, ¿verdad?, todos esos distintos elementos. La línea 100, ¿verdad?, el SINAPRED la ha abierto con varios propósitos. Primero, es una línea que es gratuita, ¿verdad? Hay que estar claro que en algunos momentos pues la gente se le acabó la recarga, pues claro, no tiene para llamar, entonces es importante que sepan de que es gratuita. Segunda, viene a complementar, ¿verdad?, otra serie de mecanismos de comunicación que nosotros tenemos desde el ámbito territorial, ¿verdad?, hasta el nivel comunitario. Esto va a conjugar entonces la posibilidad que nosotros veamos los fenómenos desde los dos ángulos, como hemos venido insistiendo, desde la información científica hasta lo que puede estar ocurriendo. Una cosa es que INITER nos esté informando cuánta lluvia está cayendo y otra cosa es cuántos estragos está provocando la lluvia, claro, en determinados territorios. Entonces, la línea 100 pretende establecer esos puentes, ¿verdad? Y quisiéramos que nuestra gente la use precisamente en ese campo, ¿verdad? ¿Cómo complementamos una situación de emergencia que se pueda estar dando, ya sea ahora porque estamos hablando de la lluvia, pero puede ser un temblor, claro, puede ser también un incendio forestal, ¿verdad? Puede ser un deslizamiento, están observando determinados fenómenos, ¿verdad? En eso yo creo que estos años se ha venido cultivando en nuestra gente la confianza de llamar al SINAPRED, de informar de algunas cosas que luego nosotros salimos a averiguar, a verificar, y en eso vamos resolviendo junto con ellos, digamos, las situaciones que se presenten. Por otro lado, también esto nos permite tener información que nosotros también la derivamos, ¿verdad?, a las otras instituciones que son parte del sistema y que como sistema de emergencia pues podemos responder, y eso, digamos, yo creo que es lo que va a permitir que podamos de manera conjunta atender mejores, con mayor rapidez, con mayor oportunidad, con mayor eficacia, situaciones que se presenten. Entonces, está a disposición de la población, ¿verdad?, fundamentalmente para esto, para situaciones emergentes, ¿verdad?, fenómenos que puedan estar poniendo en riesgo familias, ¿verdad?, comunidades, ya sea por razones de lluvia, terremotos, temblores, las mismas situaciones, las marejadas que se dan en algunas ocasiones, ¿verdad?, y que tengan la confianza que nosotros a través de ellas también vamos a poder establecer las vinculaciones necesarias para que los organismos competentes inmediatamente atiendan la situación. Me parece que está genial, porque si alguien va en una carretera, sabe que hay un deslizamiento, avisa al 100 a la línea, entonces eso ya usted puede llamar a alguien a la nueva radio, ya me pongo un ejemplo y dicen ahí tengan cuidado en ese sector, qué sé yo, por eso las comunicaciones que ustedes pueden establecer. Es una línea que está al servicio de la población, que viene a complementar esa red, ¿verdad?, de medios de comunicación, correcto, que tiene el país. Incluso, pues, ¿verdad?, te informen, en su momento vamos a dar todos los detalles. Estamos trabajando para distintos sistemas de comunicación alternativos que nos permitan siempre tener comunicación con nuestro pueblo. Una preocupación que ha tenido nuestro presidente y la compañera Rosario sobre este tema es cómo asegurar las comunicaciones en momentos críticos, claro, ¿verdad? Entonces hemos estado tras la búsqueda y estamos conjugando distintos esfuerzos que nos permitan estar listos en esas circunstancias. ¿Por qué? Porque a nivel mundial hay experiencias, ¿verdad? Inclusive a veces uno piensa que el hecho de que algunos países, por ser muy desarrollados, la tienen toda. Y la naturaleza en algunos momentos les ha demostrado que no la tienen toda, ¿verdad? Entonces, por eso hay que conocer las experiencias, ir creando esos mecanismos alternativos, y en eso estamos enfrascados en trabajarlo. Incluso, ya te adelanto, estamos reconstruyendo una red de esto que se llaman los radioaficionados, correcto. Porque eso es muy importante en zonas alejadas, por ejemplo, las zonas del Caribe, y en muchos momentos, por ejemplo, la comunicación que nos puedan dar otros radioaficionados, por ejemplo, de otros países cerca,
en el Caribe, son informaciones que son muy importantes, sobre todo con el tema de los huracanes, ¿verdad? Que en algunos momentos ya nos ha pasado, pues que por el lado científico, ¿verdad? Estamos creyendo que el huracán viene en determinada dirección y de repente cambió. Claro. Entonces, poder tener esa combinación de análisis técnico, científico, con la información comunitaria, siempre creo yo va a ser de un enorme valor para poder enfrentar situaciones de emergencia. Doctor, una última pregunta. ¿El ejercicio próximo está previsto para el mes de junio, ¿no? 25 de junio. 25 de junio. De hecho, digamos, estamos trabajando siempre de cara a que los ejercicios tomen como referencia el contexto. Entonces, estamos en un contexto donde estamos en el periodo lluvioso. Claro. Mira, vamos a ir poco a poco acercando, ya a partir del lunes, que es 1 de junio, entramos al periodo de huracanes, como el resto de países de América. Entonces, el ejercicio va a estar un poco enfocado hacia eso, ¿verdad? Hacia los fenómenos que hemos mencionado, deslizamiento, inundaciones, ¿verdad? Y sobre todo, contextualizando, ¿verdad? En el contexto de la pandemia, cómo debemos aprender a enfrentar ese tipo de escenarios y al mismo tiempo cuidándonos, ¿verdad? De evitar de que se facilite la transmisión, es decir, hacer todo lo posible por cuidarnos y al mismo tiempo asegurar que no haya transmisión. Por eso te decía que ya en los planes, y eso es lo que nos ha orientado nuestro presidente, llegar al mayor detalle, al municipio, a la comunidad, que en cada lugar estemos claros de lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, de tal manera que se garantice esos distintos aspectos, pues, ¿verdad? La seguridad frente al invierno, pero también la seguridad de cara a la producción, pero también de cara a la pandemia, de cara a asegurar la salud de la gente. En fin, que podamos nosotros tener planes integrales es uno de los principales objetivos del avance que venimos desarrollando en este año. Muchas gracias, doctor. Le agradezco mucho. Gracias por habernos acompañado esta mañana. Y bueno, a activarse, ya saben, tenemos la línea número 100. Hay que usarla bien, porque algunos se ponen ahí ahora es menos, pues entiendo, ¿verdad? En los números de emergencia hay que darle buen uso y sobre todo saber pues que es para el bien de todos y a continuar recibiendo las orientaciones, las recomendaciones del doctor y recuerden la responsabilidad individual que también es importante. Vamos a la pausa, no se vayan, ya volvemos.